Buenas noches, es una enorme satisfacción empezar nuestra quinta temporada con esta columna de política internacional que la vamos a dedicar hoy a las elecciones de ayer, 14 de abril, en Venezuela y a la situación bélica imperante en la península coreana. Empecemos por Venezuela. Las elecciones de ayer arrojaron una sorpresa porque todas las encuestas daban de 15 a 20 puntos para el candidato ganador y las bocas de urnas también propiciaban esa diferencia para Nicolás Maduro contra Enrique Capriles Radonsky. Por otra parte, en la elección de octubre, Hugo Chávez había obtenido 55 puntos de los votos contra 44 de Capriles, y en la elección posterior de diciembre de gobernadores también el chavismo arrasó. ¿Cuáles son las causas de que hayan pasado aproximadamente 5 puntos del sector bolivariano al sector de la oposición? En mi opinión son básicamente dos cuestiones. La primera es la crisis general, que provocó que en el mes de enero se produjera una devaluación que repercutió fuertemente sobre el poder adquisitivo de los sectores populares. La devaluación además estaba originada en el hecho que el chavismo no modificó suficientemente la estructura productiva y Venezuela sigue siendo muy dependiente de distintas importaciones. Al aumentar en el ciclo de Hugo Chávez el consumo popular, naturalmente aumentaron las importaciones y de ese modo no quedó más remedio que la devaluación. El otro problema por el cual se pasaron 5 puntos al chavismo tiene que ver con el entramado de poder que hay en Venezuela, que todavía no se sabe si Nicolás Maduro va a poder mantener la importancia y centralidad de la figura del comandante fallecido. El poder en Venezuela se articula a través de los movimientos sociales, a través de las Fuerzas Armadas y a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido, que es una construcción desde el Estado, encarada por Chávez luego de varios intentos, primero intentó fusionar a todos los partidos que lo apoyaban en el Partido Socialista Unido de Venezuela, algunos no lo aceptaron, hay otros movimientos políticos que están en el polo patriótico, pero que no apoyan al Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido cuenta con los mayores cuadros de gestión. Y en la gestión, en las gobernaciones y en las alcaldías, que son el nombre que tienen los municipios, se ve cómo llegan al pueblo los recursos que es una obsesión del chavismo desde el año 2003, le lleguen al pueblo. Hay que tomar en cuenta que a partir del momento en que la burocracia estatal normal le impedía el acceso al pueblo a los beneficios que Hugo Chávez quería bajar, empezaron las misiones que querían saltar a esa burocracia. Entonces, al quedar toda esa labor en manos, por un lado de los movimientos sociales, pero por sobre todo de los cuadros de gestión del PSUV, eso determinó que de algún modo no llegasen hacia los beneficiarios muchos de los recursos volcados desde el presupuesto. Entonces hay que leer este resultado como un triunfo enorme de la revolución bolivariana, porque yo he escuchado ayer a periodistas de la CNN presentando a Enrique Capriles como si fuera un David enfrentado a un pérfido Goliat, que era el Estado y todos sus recursos, cuando detrás de Capriles estaba la larga mano de los Estados Unidos, estaban los monopolios internacionales, estaban inclusive asesores psicológicos de la OTAN. O sea que fue una contienda en la cual Nicolás Maduro tuvo que luchar contra un poder enorme. Fue un triunfo muy importante porque mantuvo más de la mitad, 50% con un poco más, pero fue una diferencia menor, lo que de algún modo le da un toque de debilidad para encarar su periodo de aquí en adelante. Todas las fuerzas que apoyaron al chavismo perdieron votos, menos Podemos, que es un pequeño partido, y Tupamaros, que es otro sector, es un movimiento social que tiene articulación política. Entonces, la duda que
no queda resuelta ni aun cuando Maduro hubiese sacado los 15 o 20 puntos que le pronosticaban las encuestas, es si va a poder cumplir el rol de Chávez, que es articular esas tres vértices del poder: partido, Fuerzas Armadas y movimientos sociales. La duda está en si lo va a poder hacer con la misma eficiencia y capacidad de Chávez durante los 13 años que duró su ciclo al frente de la política venezolana. En el otro tema, en la península surcoreana, en la península coreana, el mundo está observando cómo está en manos de unos locos con carné. La península coreana fue invadida por Japón en 1910 y al ser derrotado Japón en 1945 fue partida en dos áreas de influencia: la sur, vinculada a los Estados Unidos, y la región norte, vinculada al mundo comunista. Kim Il-sung, fundador de la China comunista del norte, mantuvo durante mucho tiempo un Estado que dio una serie de beneficios a su pueblo, en contraste con la Corea del Sur, que avanzaba fuertemente al calor de la inversión norteamericana y la innovación tecnológica. En el año 50 hubo una guerra que terminó en 1953 con un armisticio, pero el marco general para comprender este enfrentamiento entre las dos Coreas hay que ubicarlo en la nueva Guerra Fría. Estados Unidos está enfrentado con China por quién va a tener la economía más fuerte del mundo. En 2 años, 3 años se calcula que China va a superar a Estados Unidos. Entonces, el mar de China es un escenario de conflictos entre todos los países que tienen costas sobre ese mar, sobre los países insulares que también están en ese mar, y el problema que hay entre las dos Coreas hay que ubicarlo en ese conflicto. Finalmente, Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, el fundador de la República Norcoreana, denunció los tratados de paz que dieron final a la guerra en 1953 y puso a los dos países técnicamente en situación de guerra. En realidad lo que ocurría es que Estados Unidos impulsaba maniobras con Corea del Sur por medio de aviones B-52 que trasladan material atómico, y el dirigente norcoreano se cansó y dijo: nosotros no nos vamos a dejar avasallar. Si quieren una guerra, les vamos a contestar, y les vamos a contestar con armamento atómico. Precisamente uno de los pocos aliados de Norcorea, que es China, puso paños fríos y trató de moderar la situación, porque si hay una guerra y termina con una derrota de Norcorea, Estados Unidos tendría tropas casi en la frontera con China. O sea que el mundo está en una situación sumamente complicada, que parece haberse distendido en los últimos días a partir de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Jim Kerry, dijo que no cree en la posibilidad de que haya realmente una guerra y no pasaría de una amenaza. Seguiremos el tema en las próximas semanas y esperemos que el conflicto siga desarrollándose por la vía convencional y que se pueda llegar a una salida dialogada, como insistió el presidente chino recientemente nombrado en el poder. Bueno, para retomar las secciones del año pasado, tenemos la sección de lo que no aparece en ningún medio. Y hace 15 días una periodista de la CNN confesó que se la presionaba para que criticase fuertemente a los regímenes de Irán y de Siria. O sea que la libertad de información que teóricamente predomina en ciertos medios es realmente una ficción. Desgraciadamente perdí la hoja impresa en la que traía el nombre de esa periodista y no lo puedo dar. Pero eso no salió absolutamente en ningún medio. Y retomando también las dos secciones finales del año pasado, los alpargatazos, este año se los voy a dedicar los 2 primeros alpargatazos
a cuestiones estrictamente nacionales. El alpargatazo nacional 1 y 2 de hoy, el primero es para Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central durante el gobierno de Duhalde, quien dio un programa para solucionar la crisis argentina, un programa neoliberal, o sea que no escarmienta este buen hombre de cómo le va al mundo con las políticas económicas neoliberales. Podría ir a Chipre a recomendar una política económica de ese tipo. Pidió aumentar la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, automáticamente mucho dinero que va al consumo va a ser guardados en los bancos, se provocaría recesión y también se perderían muchos puestos de trabajo. Endeudarse con el exterior, no le alcanzó a este hombre los mecanismos de endeudamiento con el exterior que estallaron en el default del año 2001 y provocar una reducción al consumo, porque para él el principal problema es la inflación. En realidad, el principal problema es que no tenemos todavía plena inclusión social, y para incluir socialmente a toda la población y que haya el consumo, tal vez tengamos que aprender a convivir con un poco de inflación. Pero el alpargatazo principal para algo que tampoco salió casi en ningún medio es para la declaración de la semana pasada de una asociación, un conjunto de ruralistas que estaban en Santa Fe, que dijeron que hay que destituir al gobierno y hacerlo desaparecer. No es una novedad, la sociedad rural, la Federación Agraria, fueron cómplices del golpe de 1976. No es casual que usen esas palabras, desaparecer, con el significado que tienen en nuestro país. Bueno, esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y nos estamos viendo la semana que viene.